Aprendiendo la guerra espiritual. Amigos, amigas, hermanos, hermanas que me escuchan allá en las naciones, el Señor les bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes. Estamos desde Congregación Mesiánica Dulán para todas las naciones. Pastor y profeta Joel Berrón Arroyo les bendice. Antes de comenzar con esta poderosa enseñanza, ministración del Espíritu de Santidad, recuerde suscribirse al canal. Si no está suscrito, dele clic en la campanita para que le lleguen las notificaciones a tiempo, y cuando termine, dele manita arriba para que se vea más y compártalo para que sea de bendición a otras personas. Bueno, vámonos directamente a la palabra. Podemos ponerle o instruyéndonos en la guerra espiritual, como guste. Vamos a aprender de la guerra. Hemos estado aprendiendo y sabemos que estamos en un mundo en guerra. ¿Ok? ¿Usted sabe que las naciones están preparando unas contra otras para la guerra? De Megido, de Armagedón. Va a haber una guerra antes, bueno, pero ¿sabe usted que las naciones están produciendo armamentos tremendos? Acaban de probar un misil allá en Rusia, y Corea del Norte acaba de probar otro misil, pero de largo alcance. No creen que son de 10 kilómetros, son miles de kilómetros. Hay algunos que pueden llegar hasta acá, hasta América. Entonces, ¿sabe usted que están preparándose ahí? Como dice la palabra, dijo Yeshua, hay guerras y rumores de guerras. Estamos en el fin. Bueno, pues así como es en lo natural, es en lo espiritual. ¿Usted por qué cree que se está manifestando la guerra aquí en la tierra? Porque todo empieza en el mundo espiritual. Antes de manifestarse algo aquí en la tierra, se manifiesta primero en el mundo espiritual. Lo que está sucediendo en la tierra es un reflejo de lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Así como la Torre de Babel era un reflejo de lo que estaba en el corazón y en la mente de Nimrod, ¿recuerdan? Estaba en la mente y en el corazón de Nimrod, aquel que quería hacer la Torre de Babel. ¿De dónde vino esa imaginación? ¿De dónde vino esa idea de crear una torre, tener allá arriba un centro de adoración a dioses paganos, llegar a lo más alto para contrarrestar el poder del Señor? ¿De dónde cree que nació todo eso? Esa torre fue levantada porque primero fue levantada en el mundo espiritual. ¿Sí me explico? Es decir, fue levantada en la mente de los demonios, de los espíritus del mal, que lo inyectaron en la mente de un ser humano llamado Nimrod, ¿ok? Que era un contrario al Señor, era un rebelde al Señor. Nimrod quiere decir también el rebelde al Señor. Entonces, se puso a organizar a toda la gente para levantar y hacer una torre. Bueno, esa torre física era el producto de lo que habían planeado en el mundo espiritual, ¿verdad? También le puede poner como título, si gusta, ahí un subtítulo: no ignoramos las maquinaciones del diablo. No ignoramos las maquinaciones del diablo. Entonces, ¿sabe qué? A veces la gente piensa que lo que está sucediendo en la tierra es producto nada más del ser humano, de la mente racional o irracional, lógica o ilógica del ser humano, pero no es así. Lo que está sucediendo en el mundo, todo lo que ustedes ven en el mundo, primero fue planeado, proyectado en el mundo espiritual. Del mundo espiritual lo proyectaron a lo natural, a lo material, a lo físico. Y así es como estamos viendo todas las cosas. ¿Dónde nació todo? De las maquinaciones del diablo se crean las guerras. Están en la mente de las personas, pero esas mentes de gente, de personas, están manipuladas por espíritus malignos. Y estos espíritus malignos, a su vez, están manipulando esas mentes, esas almas, para que las personas realicen lo que ellos quieren aquí en la tierra. ¿Y por qué? Porque las personas que no conocen al Señor ignoran las maquinaciones del diablo, ¿verdad? Ignoran las maquinaciones de Satanás. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la tierra? Pues todo lo que estamos viendo que va en contra de la palabra del Señor, no se le ocurrió de la nada a una persona, a un ser humano. Se le ocurrió, entre comillas, porque está en ignorancia y él pensó
que por sí mismo estaba pensando, pero no estaba pensando por sí mismo, sino que eran pensamientos inyectados por espíritus malignos a su mente. Estaba siendo manipulado como un muñeco, como un títere. Ajá. Entonces, para saber nosotros y conocer la guerra espiritual, ser instruidos en la guerra espiritual, necesitamos conocer estas maquinaciones del diablo y de dónde proviene todo. Hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz admirable del Señor. Ajá. Entonces, en esta dualidad de reinos, la luz siempre va a vencer a las tinieblas. Pero cuando yo no tengo la luz, las tinieblas prevalecen en mí. ¿Dónde comienza toda la guerra de las personas? Toda la guerra de lo que hay, todas las destrucciones, todas las cosas malas que están sucediendo en la tierra, ¿de dónde vienen? Vienen de la mente del ser humano, pero el ser humano no pensó por sí mismo. ¿De dónde viene eso? Viene de una mente perversa, maligna, llamada, por así decir, demonios. El demonio, ¿verdad? Como se le conoce al diablo. Entonces, de seres, ¿por qué les digo el nombre de demonios? Porque la palabra demonio quiere decir que son seres inteligentes, seres que saben, seres que conocen al ser humano, saben cómo manipular a una persona, conocen sus debilidades. Y la ventaja que tienen es que son seres espirituales, es decir, invisibles. Si yo ignoro que existe un mundo espiritual, no voy a ser un guerrero poderoso. Voy a ser vencido si ignoro las maquinaciones del diablo. ¿Verdad? Yo tengo que conocer también cómo actúa el enemigo. Tengo que conocer cómo se manifiesta en mi vida el enemigo. Es decir, tengo que interpretar los pensamientos del enemigo a través primero de mi vida. ¿Qué le trato de decir? Según como yo me comporte y como yo piense, me tengo que dar cuenta quién está trabajando en mí. ¿Por qué hablo de mí? Porque la guerra espiritual primero comienza con mi vida. Yo no puedo ir a guerrear contra los espíritus malignos si primero mi vida no está en orden. ¿Se acuerdan lo que les di la vez pasada de primero hay que sujetarse y someterse al Señor? Hay una guerra primero en mi vida. Tengo que arreglar primero la guerra en mi vida. Mi alma contra mi espíritu contra mi cuerpo físico, contra mi carne. Ahí es donde empieza primero la guerra. ¿Sí? Váyase usted a ver el libro de Gálatas capítulo 5. Y si vemos el libro de Gálatas capítulo 5, vamos a darnos cuenta cómo verdaderamente hay una guerra en mi vida. Primeramente, una guerra entre mi carne y una guerra entre mi espíritu. Es decir, mi alma, mi espíritu quieren una cosa y mi carne quiere otra cosa. Vayan usted a ver el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 16. Perdón. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. O sea, está diciendo, caminen en el espíritu y no le den de comer a la carne. ¿La carne de qué tiene deseos? La carne tiene deseos de sexo ilícito. Tiene deseos de comer cosas que no convienen, de glotonerías. Tiene deseos de vino, de emborracharse, de drogarse, de prostitución, de fornicación, de adulterio. Ajá, esos son deseos que hay en el corazón del ser humano, lo dijo el Señor desde el principio, desde su juventud. El ser humano es inclinado al mal. Entonces hay una inclinación al mal que se llama Yetzer Hará, la inclinación a lo malo. Pero en esa inclinación a lo malo, si nosotros le damos rienda suelta a los deseos de la carne por la inclinación del mal, vamos siempre a ser vencidos. Si tenemos el Espíritu en nuestras vidas, si tenemos al Señor, vamos a contrarrestar ese poder y esa fuerza de atracción carnal. Ajá. Una fuerza de atracción carnal. Es una fuerza
carnal que atrae. Jala. ¿Verdad? Usted lo puede sentir, yo lo puedo sentir. Hay deseos en el ser humano. Y si no están fortalecidos en el poder del Espíritu, la persona va a caer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me tengo que fortalecer más espiritualmente, leyendo la palabra, orando, conociendo de dónde vienen los mensajes, las tentaciones a mi vida, porque el diablo es la manera que ataca, tentando. Tentación quiere decir seducir con cosas malas o contrarias a la palabra. No te va a tentar con algo feo, te va a tentar con algo que parece delicioso, como tentó a Eva, ¿verdad? No la iba a tentar a Eva con un árbol, pues, de frutos desagradables. Y además le habló al oído, le susurró melosamente: mira, esta fruta está muy hermosa y es deliciosa. Esta fruta, si tú la comes, vas a ser como Dios. Entonces, es una guerra. Dice: andad en el espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. Está diciendo: miren, ustedes y todos tenemos deseos en la carne. ¿Sí? La carne es física. El espíritu, pues es algo espiritual que no se ve. La carne se doma, se somete y se sujeta con el poder del espíritu. No hay otra manera. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Es una guerra ahí, ¿ya ven? O sea, carne versus espíritu. Ahí le ponen espíritu con E grande. ¿Están viendo? Pero no es así. En el original no trae E grande ahí. O sea, no se está refiriendo al espíritu de santidad. Se está refiriendo al espíritu del hombre. O sea, nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Es decir, está hablando del ser espiritual que tenemos. El ser espiritual quiere adorar, el ser espiritual quiere alabar, el ser espiritual quiere comportarse como el Señor le dice, pero la carne es atraída por los deseos de lujuria, de lascivia, de drogas, de alcohol, quiere llenarse de todo lo malo. ¿Sí? Y es atraída por todo eso, por las vanidades. Es atraída, entre comillas, por lo bueno, por el disfrute, por la felicidad, que es una felicidad, ¿cómo se llama? Ficticia. ¿Sí? Entonces, dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. O sea, la carne viene, el espíritu resiste, el espíritu quiere vencer a la carne se opone, es una guerra. Ahí es donde empieza la guerra espiritual. Mucha gente quiere ir a la guerra espiritual sin primero sujetarse, someterse al espíritu, como les di la enseñanza a grandes rasgos, que les di los versículos donde dice en Santiago 4:7: someteos a Elohim, resistid al diablo y él huirá de ustedes. Es lo que estamos viendo aquí, pero a nivel más profundo. ¿Sí? Entonces, el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Es decir, yo quiero adorar al Señor, quiero venir a la congregación, yo quiero leer, yo quiero orar, pero la carne te dice: no, quédate mejor dormido, otro día vas a la congregación, hombre. ¿Sí me entienden? Así que te sientes como muy cansado, ¿verdad? Entonces dice, el enemigo le dice a la persona: ¿para qué oras? Bueno, sí ora, pero ora nada más unos 5 minutos y ya. Al fin que Dios siempre te oye rápido. Entonces le mete y para que vaya perdiendo su comunión con el Señor. La carne no se quiere someter. La carne no quiere doblar sus rodillas ante el Señor. La carne no se quiere someter a los deseos del espíritu. ¿Verdad? Y el espíritu
no se quiere someter a los deseos de la carne. Entonces hay una guerra. ¿Quién va a ganar? El que tenga más fuerza. ¿Y cómo le damos más fuerza? ¿A quién le damos más fuerza? ¿Quién tiene más fuerza? ¿El que come o el que se debilita? Digo, ¿el que come o el que no come? ¿Quién se debilita? El que no come. Si le damos de comer a la carne, nos ponemos fuertes en la carne. Dejamos de comer comida espiritual, es decir, la palabra, la oración, nos dejamos de alimentar de la presencia del Señor, nos debilitamos espiritualmente y la carne nos vence y al rato andamos haciendo cosas que no convienen. Pero ¿cómo le hacemos entonces? Debilitamos la carne. ¿Cómo la debilitamos? La carne la debilitamos con la palabra del Señor, metiéndonos, leyéndonos, en la mañana, en la noche, orando al Señor, estar en una oración constante, siempre nuestra mente en Yahweh, en Él. Dice, tengan memoria del Elohim de Jacob. Entonces, nos estamos llenando, estamos adquiriendo, estamos metiendo a nuestro cuerpo espiritual vitaminas poderosas, ¿verdad? Vitaminas, minerales, proteínas, nos estamos poniendo unos guerreros poderosos. Entonces, cuando la carne quiere atraernos, ¿verdad?, hacia lo malo, nosotros lo vencemos. La vencemos. ¿Por qué? Porque nos fortalecimos en el Espíritu. Es decir, no estamos hablando de fortalecernos en el Espíritu Santo, estamos hablando que nos fortalecimos en nuestro espíritu. Se fortaleció nuestro espíritu humano. ¿Y cómo se fortaleció? Con el poder del Espíritu del Señor. ¿Okay? ¿Qué es el Espíritu del Señor? ¿Qué es Elohim? Elohim es luz. ¿Y qué es la luz? Energía. ¿Y qué es el Espíritu? Energía. ¿Y qué nos da a nosotros? Energía. ¿Y a dónde va a dar la energía del Espíritu Santo? Del Ruach HaKodesh, a nuestro espíritu lo energetiza. ¿Y cómo entonces? ¿Qué es lo que agarra? Poder espiritual, energía, fuerza, potencia. De tal manera que el espíritu y el alma nuestra brilla con el resplandor de la energía del Señor. Entonces la carne se somete y se sujeta. ¿Por qué? Porque le estamos dando de comer, estamos alimentando nuestro ser espiritual, nos estamos haciendo unos guerreros poderosos para poder entonces sí ir a la guerra y no ser vencidos. Entonces, la pereza, la apatía, ¿cómo se llama? La pereza, la apatía, no orar, no leer, no movernos, no evangelizar, esas cosas debilitan a la persona. Se hace una persona cómoda, ¿me entienden? Comodita ahí nada más, comodita. Y esas personas saben que el diablo va a llegar, no hay de otra. ¿Por qué? Porque es una persona que no está activa. Y no está activa porque quiere decir que no tiene la energía del Espíritu. El Ruach HaKodesh, entonces le va a hacer daño. Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. Yo quiero a veces alabar al Señor, adorarlo, pero no, mejor no. Mejor me voy a poner a hacer otra cosa aquí. O mejor me siento a ver la televisión. ¿Sí me explico? No te estoy diciendo que no puedas hacerlo, estoy diciendo que la gente se olvida por completo del Señor. Yo no estoy diciendo que la televisión sea mala, a mí me gusta ver la televisión. Pero no por eso voy a descuidar mi relación con el Señor. ¿Me está entendiendo? Imagínense si yo no viera la televisión. Hay gente hay pastores que le dicen que no vean la televisión. Eso es ignorancia. Imagínense cómo voy a saber yo qué va a pasar allá en Israel. ¿Cómo voy a conocer los tiempos proféticos? Lo que está sucediendo en Irán, lo que está sucediendo en Irak, lo que está sucediendo en el mundo, aquí en México. ¿Cómo voy a saber yo para poder orar e interceder? ¿Cómo? ¿Está entendiendo? Ahora, la persona también puede tener una distracción sana. En la televisión a veces pasan documentales buenos. Entonces, pero no estoy diciendo que porque sean buenos te va a quitar tu tiempo de orar, tampoco. Yo estoy viendo la tele, por ejemplo, y ya va a ser noche, entonces yo la apago.
A mí nada de que está muy buena la película y que hay fútbol, nada. El Espíritu me habla, ya vamos a leer, a orar, estoy en la madrugada ahí. Ajá. Entonces, la persona que no es equilibrada se vuelve o religiosa o se vuelve muy pasiva. ¿Sí me explico? Entonces, tenemos que tener sabiduría, no dejarnos ir por religiosidad, ni creernos los super iluminados que somos unas personas super entendidas en la palabra. No, es una vida normal. ¿Y qué es una vida normal? No como la vida del mundo. La vida normal de nosotros es leer la palabra, orar en la mañana, en la noche, hacer lectura del Ketores, es tener siempre nuestro pensamiento en el Señor, venir a la congregación, evangelizar, orar por los enfermos, ayudar a los necesitados, estar intercediendo por el mundo. Esa es una vida normal en el Señor, ¿entiendes? Lo anormal es no hacerlo. Si yo me siento, a veces estoy viendo una película de un cómico, estoy risa y risa, hermanos. ¿Me entienden? Estoy risa y risa, a veces. Por ejemplo, si veo a Tintán, si veo a Cantinflas, si veo esas películas que no tienen tanto morbo ni cosas así, ni groserías así, ¿verdad? ¿Me entienden? Yo estoy risa y risa. ¿Por qué? La persona que no se ríe, la persona que no conoce, entonces esa persona, ¿sabe usted que en el cielo hay pura risa, pura alegría, puro gozo, pura felicidad? Yeshua dijo, venga a nosotros tu reino, ¿verdad? Entonces, así debe de ser nuestra vida. La persona que no es feliz, que no es alegre, no ha encontrado todavía verdaderamente la fuente de la felicidad, que es el Señor. Le falta más, ahí la lleva, pero ahí va, pero tiene que seguir, ser alegre, ser feliz. Yo les he dicho, siempre hay tiempo para todo, ¿verdad? Por ejemplo, yo cuando estoy predicando de algo, hay tiempo para todo. De vez en cuando me aviento un chascarrillo, pero no me voy a pasar toda la enseñanza con puros chistes. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la vez pasada les dije que iban a ir a echar fuera un demonio los hermanos? ¿Verdad? Iban los dos hermanos. Y entonces un hermano llevaba sal, ¿se acuerdan? Y le dijo el hermano, ¿por qué llevas sal, hermano? Vamos a liberar un demoniado. Es que yo llevo sal, porque así salen los demonios. ¿Cómo que salen los demonios? Sí, es que yo vi en la Biblia que cuando Yeshua estaba echando fuera un demonio, le decía, sal, demonio. Entonces él se imaginaba que le aventaba sal, sal, demonio, le aventaba la sal. Sal, demonio. No, le estaba dando la orden de que saliera. Bueno, entonces, la persona que nada más que no tiene felicidad, alegría en su vida, y nada más está una manera hosca, agria, amargado, es lo que quiere el diablo. Porque el diablo vino a hacernos la vida de cuadrito y no le gusta que estemos felices. ¿Sí me entiende? Dice, sí, vas a vivir en la tierra, sí eres siervo del Señor, pero te voy a tener amargado hasta que te mueras. ¿Entiendes? Pero la felicidad no quiere decir que vamos a participar de pecados de otras personas. ¿Me entiendes? O sea, tiene que saber la persona un discernimiento espiritual y un discernimiento natural. Tiene que tener un sentido común. No nada más espiritual, también un sentido común. ¿Ok? Todas estas cosas te hacen una persona equilibrada. Muchas cosas que el hombre podemos hacer, pero sin el Señor no lo vamos a poder hacer. Entonces, ¿cómo empieza la guerra espiritual? ¿Cómo nos instruimos en la guerra espiritual? Primero instruyéndonos en nuestra vida, sometiéndonos al Señor. Mire el versículo, estamos en el 17, ya vimos, que dice que se oponen entre sí, el espíritu y la carne, para que no hagan lo que quisieres. ¿Sí? Dice el 18, pero si son guiados por el Ruach, no estáis bajo la ley. Si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley.
19. Y manifiestas son las obras de la carne. O sea que todo empieza primero en la carne. ¿Cómo obra el diablo? Primero, el diablo sabe que tenemos deseos carnales, todo ser humano. No estoy hablando nomás de sexuales, sino también deseos de comida, de bebida. Pero acuérdense cómo empezó todo. Éramos almas. Venimos aquí al mundo. Disfrutamos de tantos deseos hermosos con nuestro Señor allá. Nos llenamos de felicidad, nos llenamos del alimento espiritual que es Él, de su palabra, de su presencia, ¿verdad? Y cuando venimos aquí a la tierra anhelamos tener todo eso. Queremos ser felices, queremos llenarnos de felicidad, tenemos hambre del Señor, tenemos sed de su palabra, de su bebida espiritual, tenemos hambre y sed de Él. Pero entonces, como estamos en un cuerpo de carne, lo malinterpretamos, ¿se acuerdan? Nuestro cerebro malinterpreta ahora el alma y piensa que está hablándole de deseos carnales. De cómo era feliz allá con el Señor en el cielo, aquí tengo que ser feliz. Pero malinterpreta el alma, el cerebro malinterpreta lo que el alma quiere y entonces el cerebro le dice al cuerpo, tienes que emborracharte porque así es la felicidad, te vas a sentir feliz. Tienes que fornicar, estar con varias mujeres o ser un mujeriego o la mujer con muchos hombres para recibir amor, así vas a ser feliz. ¿Sí me entienden? Porque el alma sabe que tiene que sentirse feliz como cuando estuvo con el Señor allá siendo un alma. Y cuando llega aquí a la tierra busca esa felicidad, pero la malinterpreta por el cerebro caído que tenemos. Lo malinterpreta mal lo que quiere el alma y entonces el hombre manifiesta otras cosas, otros deseos muy diferentes a los que quería el alma, que era llenarse del Señor, sed del Señor, hambre del Señor, alegría del Señor, amor del Señor, y lo está malinterpretando. ¿Verdad? ¿Usted se da cuenta? ¿Nos damos cuenta cómo se malinterpreta el amor, sí o no? Bueno, manifiestas son las obras de la carne, que son obras de la carne, no está diciendo que son demonios, obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas, ahí está la palabra, los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Elohim, de Dios. Entonces, una cosa es hacer algo de lo que vimos aquí en la carne y otra cosa es practicar. Otra cosa es que lo hice, se me chispoteó, pero ya sé que no debo hacerlo, ya no lo practico. Me arrepiento, le pido perdón al Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? Pocos son los que entienden. ¿Por qué? Porque no conocen al diablo. Ignoran las maquinaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Manifiestas son las obras de la carne. Adulterio. ¿Dónde nació el adulterio? Nació en la carne. Pero lo practicó. Lo hizo una vez. Y no se arrepintió, no dijo, ya no quiero hacerlo. Y lo volvió a hacer. 2 veces, 3 veces, ya lo practicó 3 veces. Entonces ya se apoderó un demonio. Entró, le abrió la puerta ya al demonio. Y ahora ya no nada más es la carne. ¿Qué le da derecho al demonio a entrar a la vida de una persona? El deseo de la carne. ¿Recuerdan lo que le dijo el Señor a Caín? El pecado está a la puerta. ¿A la puerta? ¿Cómo a la puerta? A la puerta de tu vida. Tú le vas a abrir la puerta. Entonces, él hizo una obra de la carne, es decir, llevó algo malo al Señor, quiso engañar al Señor con una ofrenda barata, no le llevó lo mejor al Señor, ¿se acuerdan? Porque el Señor vio mejor la ofrenda de Abel. Entonces, se enojó Caín, le abrió la puerta. ¿Sí? Y no solo eso, o sea, si se hubiera arrepentido ahí no hubiera habido ningún problema, pero no se arrepintió. Mató a tu hermano Abel. O sea, siguió practicando el pecado. Primero hizo cosas que no convenían. Le dijo el Señor, no, porque el pecado está a la puerta. Él se enojó y siguió practicando el pecado. Dijo, ya se hubiera arrepentido desde el principio, no quiso.
Ahora, ¿qué hizo? No, pues más, ahora engañó al hermano y le dijo que fuera con él, otro pecado más, o sea, practicando el pecado, hasta que lo mató. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Primero empieza la carne, los deseos de la carne que pelean, dice, contra el espíritu, contra el alma, contra el ser espiritual. Y uno jala y el otro jala, ¿verdad? Sí. Se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagas lo que tú quieres. ¿Quieres servirle al Señor? Pues la carne te va a decir que no. ¿Quieres adorar al Señor? Pues la carne te va a decir que no. No, ¿por qué te levantas a veces en la madrugada a orar? No, no te levantes. Sigue dormido, está bien a gusto. A veces el Señor despierta porque quiere que oremos, pero nosotros no. No le hace, pues si hacemos caso, pues oramos un momento aunque sea, pero ya oramos, ¿verdad? O, podemos venir a la congregación, pero no venimos. O mentiritas piadosas. No fui porque, pues esto, o por lo otro, porque me sentí mal, pero no era eso. Entonces, de ese tipo es la manera que engaña el diablo. Para que no es gran cosa lo que hiciste, no es un pecado muy grande. Entonces, la guerra empieza en nosotros. Queremos ser guerreros espirituales y ser más que vencedores. Primero hay que actuar en nuestras vidas, someternos al Señor. Y fortalecernos en el poder del Espíritu. Por ejemplo, en el libro para ir a la guerra espiritual, primero el Señor nos dice, en el libro de Gálatas, aquí mismo, y el versículo, capítulo 6 y el versículo... No, perdón, les dije Gálatas, no, es Efesios 6, y nos dice aquí en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalezcanse en el Señor, en Yeshua, en Yahweh, y en el poder de su fuerza. ¿Dónde está su fuerza? ¿Dónde está su poder? En su energía que Él nos da. En la luz de energía poderosa que Él nos da, de santidad. Nos sometemos al Señor. Y nos fortalecemos en Él. ¿En dónde nos fortalecemos? En el espíritu, en el alma. ¿Para qué? Para vencer los deseos carnales que combaten contra nuestro espíritu. Pero esa fuerza solamente viene del Señor. Mucha gente dice, yo tengo fuerza de voluntad. Yo tengo fuerza de voluntad. Ya perdió. La persona que dice así que yo tengo fuerza de voluntad va a caer. ¿Por qué? Porque está confiando en sus propias fuerzas y no en las fuerzas del Señor. Y piensa que puede vencer. ¿Cuántos no ha visto usted que dicen, yo puedo dejar de fumar y de tomar y de drogarme? Y sí duran a lo mejor un mes, o 2 meses, o hasta 3, pero ya después otra vez es peor la caída. ¿Sí? No, yo puedo dejar de adulterar, de fornicar cuando yo quiera, o dejar el cigarro cuando yo quiera, no se puede. Y cuando alguna persona lo logra, por ejemplo, va a Alcohólicos Anónimos y lo logra allí, esa persona en las otras áreas de su vida cayó de una o de otra manera. Hay Alcohólicos Anónimos y se sienten orgullosos de que han dejado de tomar, pero no han dejado de adulterar, no dejan de fumar, no dejan de decir malas palabras, no dejan. Pero ellos, ese también es un engaño del diablo, y dicen, ya la hiciste con eso, te superaste, saliste adelante. Bueno, pues en parte está algo bien ahí, pero ¿de qué sirve eso si no se salva mi alma? ¿Entienden? El hombre hace instituciones influenciadas por el enemigo para que no busquen al Señor, para que lo hagan independiente de otra manera, para que se puedan liberar o librar de otra manera, sin el Señor. ¿Me está entendiendo? Algo que parece bueno no es tan bueno a los ojos de Dios. Lo que quiere el enemigo es que digan, miren, ya ves, sin Dios, yo con mi fuerza de voluntad, yo puse mi fuerza. Entonces no es así. Dice, fortaleceos en el Señor, en Yeshua, y en el poder de su fuerza. De su fuerza, no de mi fuerza. Entonces yo ahí me fortalezco, mi espíritu se pone
fuerte, ¿verdad? Poderoso. Y cuando viene y me ataca el enemigo, yo lo resisto, porque ya estoy sometido al Señor, lo resisto y lo echo fuera, y él sale huyendo. El diablo no va a huir de personas débiles, va a huir de personas fuertes, ¿verdad? Y de personas que tienen conocimiento, que no ignoran sus maquinaciones. Hay gente que está haciendo la guerra espiritual, pero en sus vidas no pueden dominarla. Hay gente que echa fuera demonios, pero en sus vidas no pueden controlar sus vidas. Caen, han caído. Es triste ver, ¿verdad? Que tantos han caído así. Por eso, uno debe de estar, ser humilde y decir, no, pues, necesito de tu fuerza, Señor. Depender de Él para todo. Él lo dijo, ¿verdad? ¿Qué dijo? Separados de mí, nada pueden hacer. Y si Yeshua dice que no podemos, pues Él sabe porque no podemos. Dice que estamos en vasos de barro. Vasos de barro tenemos el Espíritu. El Espíritu en nuestras vidas es poderoso, la energía del Señor. Pero estamos en un vaso de barro, que es débil, que se puede quebrar sin el Señor. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ser humildes. Acuérdense de la humildad. El que es humilde recibe la cobertura del Señor, lo llena de poder. El humilde le dice el Señor, lee la palabra, sí, Señor. ¿Verdad? Ora, sí, Señor. Yo a veces me habla literalmente el Señor, me habla. La otra vez estaba viendo ahí en la computadora, estaba estudiando algo ahí en la mesa, estaba sentado, estaba estudiando pues cosas que les enseño a ustedes, pero ya ven que yo estudio de todo por ejemplo, de ciencia lo uno con la palabra, porque la ciencia demuestra que la palabra es verdadera. Y de otras cosas, entonces, estaba estudiando. Estoy estudiando a veces, no es la única vez. De repente me dice el Señor, quiero que ores. Dejo ahí, estoy sentado, me volteo ahí cerquita y me hinco a orar, a adorar. Pero las últimas veces no me ha dicho que quiere que ore. Me dice, quiero que me adores, quiero que me alabes. Pues yo estoy llorando, ¿verdad? Lloro porque me lo dice. ¿Y por qué lloro? Porque yo siendo nada, un polvo, le gusta que yo lo adore, le gusta mi alabanza y mi adoración. Es algo poderoso eso. ¿Quién soy yo para que le agrade a Él mi alabanza? Él no necesita que yo lo alabe, Él no necesita que yo lo adore para ser el omnipotente, el Señor. Si yo lo dejo de adorar o de alabar, como quiera sigue siendo el mismo. El Shaddai, el León. Pero Él dice, entonces esto me quebranta y lo hago. Y no mucho rato, a lo mejor unos 5 o 10 minutos ahí, pero con todo mi corazón. Ya me paro y otra vez sigo. A veces ya estudié, tranquilo. Es mi vida normal a veces. Salgo al centro, luego ya regreso. Otras oro, estudio, prendo la tele, estoy viendo una película de vaqueros. ¿Sí? Una película de esas mexicanotas de vaqueros. Sale Gastón Santos. Nunca perdía una Gastón Santos. Entonces, esa es una vida que trato de vivirla no religiosamente, pero trato de ser feliz, porque el Señor lo que le gusta es la felicidad. Él vino a darnos felicidad y alegría. Entonces, el diablo lo que quiere es verte amargado, quiere verte preocupado, quiere verte triste, quiere verte en estrés, quiere verte en depresión, ¿sí? Y si tú te ríes, pues él se enoja. Si te gusta estar contento, pues él no lo soporta. Él no va a estar en una persona que es feliz, porque el diablo está frustrado, está amargado, porque fue echado del cielo y quería ser
como Elohim. ¿Entienden? Una persona que es alegre, que es feliz, no lo soporta el diablo. No puede ser, sigue siendo feliz. No lo soporta. El diablo quiere ver a la gente oprimida. ¿Qué dijo Yeshua? Vine a darles vida y vida en abundancia. Cuando te dice eso, pues te tienes que poner feliz, no te vas a estar contento, ¿verdad? No vas a estar triste, ¿verdad? Entonces, el Señor nos enseña la guerra, pero no a lo loco. Decía Pablo, yo no peleo a lo loco, ni golpeo al aire así, al aire, a ver, sin rumbo, no. Yo sé dónde doy el golpe. Donde se paraba Pablo había una manifestación de demonios. Cuando se paró en Éfeso, aquí donde estamos viendo, por eso el libro de Efesios es un libro de guerra espiritual poderoso. Entonces aquí, cuando él estuvo en Éfeso, es cuando se armó un alboroto, que echó fuera de una muchacha un demonio que ese demonio era adivinador, según adivinaba. Y llegó, y entonces y luego a Pablo lo persiguieron y lo golpearon porque se armó un relajo, el diablo se enojó, el principado de ella se llamaba Diana de los Efesios. ¿Sí? Era una estatua grande que tenían para Diana, según él era la diosa de ahí protectora, que le daba dinero, que le proveía, la que estaba al cuidado de esas. ¿Se imagina ese principado ahí se molestó cuando llegó Pablo ahí? O sea, hay un choque de poderes. Donde va un siervo del Señor, van a Chequina y van todo el séquito de ángeles, todos los guerreros poderosos. Y en el otro lado está el principado con todos los demonios que están operando en esa ciudad. Pues llega y entonces se arma la guerra espiritual. ¡Bum! Se oponen. Cuando Yeshua llegó en la barca, llegó a un lugar, ¿verdad? A Gadara, llegó ahí al lugar en la barca, y al bajarse él de la barca, pues ya sabían quién había llegado ahí. Llegaron todos los ángeles, las legiones de ángeles con él, llegaron todos los principados de Yahweh, y en esa región dominaban espíritus malos, principados del diablo, de tal manera que tenían a un hombre. En un solo hombre había más de como 6,000 demonios que tenía la legión. Cuando él llegó y pisó ahí, toda la legión de demonios corrieron al Señor y se doblaron ante él. ¿Qué tienes con nosotros, hijo del Altísimo? Eran los demonios que sabían que había llegado el poder, los ángeles. ¿Se imagina usted? Cuando llega, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos a un lugar, por ejemplo, que vaya el presidente de Estados Unidos a visitar Rusia, que son dos potencias de esas gruesas, ¿verdad? Los dos. Estoy hablando en lo natural, pero recuerden que todo lo natural es en lo espiritual primero, es lo que empezamos diciendo. Antes de que llegue el presidente, llegan ejércitos, llegan guardaespaldas, llegan soldados, llegan y ponen cordones de seguridad alrededor y limpian toda esa zona en muchas calles para que no se acerquen ahí. Y en todo ese estado, esa ciudad, hay seguridad. Y ya después llega el presidente. Bueno, así, cuando iba a llegar Yeshua, llegaron primero los malachim. ¿Sí? Para que ningún demonio le quiera dañar o le quiera hacer daño, llegaron ahí. Primero los ángeles, pues se arma un alboroto, los demonios se dieron cuenta, y ya cuando puso su pie el Señor ahí, dijo, ya sabían que había llegado, y llegaron los demonios en la persona esta, en la legión, y se hincó delante de él. Y le dijeron, ¿qué tienes con nosotros, hijos del Altísimo? ¿Ya vienes a echarnos? Todavía no nos toca. Ellos sabían que todavía no llega el fin, pero va a llegar. Todavía no llega nuestro fin. Bueno, no los voy a echar, pero váyanse a los cerdos, ¿verdad? Le pidieron permiso y él dijo, bueno, ustedes también váyanse a los cerdos. Los demonios salieron del hombre y se fueron a los cerdos, el hombre quedó libre. Eso es guerra espiritual.
¿Sí? Sal de él, le decía. ¿Verdad? Lo que vimos de la sal, no era sal, sino sal de él, le decía al demonio. Y el demonio, pues eran tantos que se resistían, ¿va? ¿Cómo te llamas?, le dijo. Y el demonio le contestó, me llamo Legión porque somos muchos. Y Yeshua le dijo, ay, no los puedo echar porque son muchos. ¿Les dijo eso? No, le dijo, te van a ir a ti. Así que, vámonos. Y los demonios, sí, pero danos chance de ir allá. Tienen que pedir permiso para todo. Danos chance de ir a los cerdos. Órale, váyanse a los cerdos. Los cerdos se despeñaron. Se les acabó el negocio a los criadores de cerdos. Por eso lo querían echar. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no fueron a reclamarle por los cerdos? ¿Por qué no le dijeron que les pagaran? Acá en México sí hubiéramos dicho, hey, no, me pagas los cerdos, fueron 3,000 cerdos, o fueron 1,000. Me pagas los cerdos porque tú les dijiste a los demonios que te fueran allá. En primer lugar, ¿qué les hubiera respondido Yeshua? Pues él fue el que mandó que se fueran ahí. Se les acabó el negocio. ¿Cuánto dineral eran todos esos cerdos que criaban? ¿Qué le hubiera respondido el Señor si les hubiera ido a cobrar? ¿Le hubieran ido a cobrar? ¿Qué les hubiera dicho el Señor? ¿Cómo me vas a cobrar a mí si yo soy el dueño de todo? ¿Cómo le vas a cobrar al dueño? ¿Quién creó todos los animales? Él. ¿De quién son? De él. Él es el mismo Elohim hecho carne. ¿Cómo le vas a cobrar? Él puede hacer todo lo que quiera con sus cosas. Si tú y yo le pertenecemos a él, no a nosotros mismos. Él nos hizo. Siempre que quiera la persona envanecerse porque echa fuera demonios o porque hace milagros, acuérdense siempre de que no somos ni propietarios de nosotros mismos porque nos hizo el Señor. Entonces, ¿de qué se ufana uno? Pero la humildad es poderosa. El Señor dice que al humilde lo exalta y al que se exalta lo humilla. La humildad te libra contra los ataques del diablo, porque humildad quiere decir sujeción y sometimiento al Señor. Y el Señor te dice, haz esto, lo haces, porque eres humilde, no eres soberbio. No, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Me entiendes? El humilde no dice eso. Si lo dijo Yeshua, así es. Si lo dijo Yahweh, así es. Y al altivo lo mira de lejos. Y si lo mira de lejos, quiere decir que no está cerca de él. Y si no está cerca de él, ¿quién anda allá con el lobo? Entonces la guerra espiritual es primero vencer a nosotros mismos y estar cerca del Señor. Siempre. Con humildad. Yo no puedo solo. Separado de él no puedo hacer nada. ¿Verdad? Usted va a echar fuera un demonio, pero está agarrando a Yeshua con la mano. Estoy hablando en sentido espiritual. Está agarrado de Yeshua y le dice el demonio, fuera. ¿Sí? Usted no dice, no, quítate de Yeshua, yo solo lo he hecho. No. Por el poder y en el nombre de él. La clave para echar a los demonios no es pedirle a Yeshua que los eche fuera. Es orar al Padre en el nombre de Yeshua. Y es ordenarle a los demonios en el nombre de Yeshua. Yeshua es un código, no es un nombre nada más. Es un código. Yud, Shin, Vav, Ayin. Esas letras son códigos. Todas las letras son códigos. Que al juntarse nos dan una palabra. Y en el mundo espiritual, esa palabra es un código, es una llave, es un poder que cuando la suelta se desencadena ese poder, esos códigos. Y en el mundo espiritual se mueve al nosotros mencionar ese código. ¿Está entendiendo? Bueno, dices que es el nombre. El nombre, a ver, hay que saber qué significa eso. ¿Qué es el nombre? Es un código.
¿Sí? Usted va al cielo, usted quiere entrar allá y hablarle al Señor y que le responda, o quieres entrar al lugar santísimo en oración, tu alma sube, una parte de nuestra, cuando estamos en oración, una parte de nuestra alma sube. ¿Me está entendiendo? Es como si se alargara, es como cuando el sol envía un rayo aquí, pero el sol ahí está, pero está el rayo aquí. Bueno, cuando estamos elevados espiritualmente, bien metidos con el Señor, es como si nuestra alma se eleva a lugares, estoy diciendo eleva en el sentido espiritual de que trasciende a otra dimensión, que es la dimensión del Señor. Pero esa alma no va a entrar al trono de gracia para alcanzar misericordia si esa alma no va y no lleva el código. No le van a abrir. Si nosotros vamos, quiero Dios, voy a ti en el nombre de la Virgen de Guadalupe, no entra. Voy a ti por Juan Diego, no entra. Voy a ti, Señor Padre, vengo a ti a entrar hasta tu trono de gracia por María, no entra. La Biblia dice que el único mediador entre Elohim y los hombres es Yeshua. Pero sí, los ángeles están ahí, en ese mundo espiritual, para dejar entrar o no la porción del alma. Se sentaba parte del alma. No dejan entrar. Están las puertas. La palabra dice en uno de los salmos: abríos puertas eternas y entrará la gente justa, no los injustos. Entonces, cuando llegamos ahí, pero cuando vamos en otro nombre no se nos abre, porque ese no es el código. El código es Yud, Shin, Vav, Ayin, Yeshua. Entonces tú, Padre, vengo a ti en el nombre de Yeshua. Vengo a ti en el nombre de Yeshua. Ahí está, miren. Yud, Shin, Vav, Ayin. Y entonces se abren las puertas. ¿Por qué? Porque esas puertas, estoy hablando en sentido espiritual, interprételo. Esas puertas son electrónicas. Son espiritualmente electrónicas. ¿Me está entendiendo? Quiero que entienda lo espiritual. No se quede nada más aquí en lo físico. Sí, estoy hablando cosas profundas. Entonces usted va en lo espiritual y usted presenta código. Y usted le dice: vengo en el nombre de Yeshua. Déjalo entrar. Entonces entras hasta el trono de gracia para alcanzar misericordia y dar gracia para los otros. ¿Por qué les estoy diciendo el nombre? Porque en el nombre de Yeshua echarás fuera demonios. En el nombre de Yeshua hablarás nuevas lenguas. En el nombre de Yeshua, si tomares cosa mortífera, no te hará daño. En el nombre de Yeshua, si pusieras las manos sobre los enfermos, sanarán. Está escrito. Entonces es un código. No es que nosotros, si está viendo algún cristiano o no es que nosotros seamos religiosos que a fuerzas quiero que digas que se llama Yeshua por mis fuerzas. No, si quieres dile Jesús. Lo que te estoy diciendo es que este es un código original con el nombre verdadero del Señor, y ese es el nombre que se habla. Cuando van en el nombre de Jesús o de otra persona, el Señor interpreta el corazón de la persona que no conoce y tiene misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Hay casos en que, no siempre, pero hay casos en que el Señor tiene misericordia, ¿verdad? De personas que vemos, el Señor le ayudó, pero no conoció al Señor. Porque el Señor sabía su corazón y sabe que no conoce. Entonces, todo tiene una relación. El nombre de Yeshua es el código poderoso para la guerra espiritual. Cuando usted dice: en el nombre de Yeshua, te echo de mi vida, te echo de mi hogar, de mi familia, sales, espíritu maligno. Entonces ellos entienden ese código. Los ángeles conocen perfectamente el hebreo. ¿Sí? Ellos saben. Ellos mismos saben que está escrito que en ese nombre se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra
y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Yeshua HaMashiach es el Señor, para gloria del Padre. Está escrito que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nosotros tenemos las iniciales, por así decir, espirituales, o el nombre de Yeshua en nuestra mente, en nuestro corazón. Ellos conocen, son seres espirituales y ven nuestro espíritu. Pero si ven que nuestro espíritu está manchado, no. Dice, así sí lo puedo vencer. Ahora, si yo quiero pronunciar el nombre del Señor y la palabra del Señor, pero ando manchado, hago un cortocircuito en mi propia vida. ¿Sí? Hay confusión en mi vida, hay desorden en mi vida. Aunque yo crea que estoy bien porque estoy pronunciando el nombre, pero si no concuerda con mi vida, es un cortocircuito. Porque ese nombre tan bueno es para entrar con el Señor, como tan malo para nosotros mismos andar hablando cosas en pecado y en maldad, creyendo que está bien. Hace un cortocircuito y quedamos nosotros mismos electrocutados. Entonces, sabemos que para la guerra espiritual primero someternos, ¿verdad? Que hay una guerra espiritual en nuestras vidas, de espíritu contra carne, ya lo vimos. Si ya estamos sometidos y todo, resistimos al diablo. Estamos ahora preparados para la guerra espiritual, con conocimiento. Por eso, los que no han visto, di algunos versículos, no di todos, pero di algunos versículos, ahí búsquelo en el canal, se llama versículos de guerra espiritual, puede ver ese video, ahí vienen los versículos, ¿verdad?, que di de guerra espiritual para cuando vayamos a la guerra. Bien preparaditos. Entonces, necesitamos primero instruirnos y a nosotros mismos. ¿En qué? En la palabra, en la oración. Este es un tipo de instrucción para nuestra alma. Y fortalece. Se fortalece nuestra alma, nuestro espíritu, y ya no nos vamos a vencer, no nos va a vencer en la carne. Vamos a resistir los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Entonces no vamos a tener ninguna puerta abierta cuando hagamos la guerra espiritual, y el diablo no nos va a poder dañar en un contraataque que quiera hacer. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Elohim. Estas instrucciones de guerra espiritual son básicas, porque la gente quiere ir a la guerra espiritual y se emocionan sin hacer esto que estamos viendo. Esto es lo primero, y muchos lo pasan por alto. Pero si tú ya sabes que andas con el Señor, no eres perfecto, ¿verdad? Pero sabes que tu corazón, que eres sincero, vamos, con el Señor, sincera, pues tú libremente puedes ordenarle a los demonios que se vayan, al diablo que se vaya. Puedes ordenar que se quiten los estorbos espirituales. Puedes deshacer obras del diablo, como está escrito en la palabra. Pero todo empieza con nosotros. La carne contra el espíritu contra la carne, estos se oponen. ¿Cómo se llama el diablo? Oponente. Satanás quiere decir adversario. Diablo quiere decir también el que se opone. Pero el diablo no va a poder hacer nada, ni entrar en nuestras vidas, ni controlarnos, ni manipularnos, si nosotros sujetamos nuestra carne. Y no lo podemos hacer por nosotros mismos, sino en el poder del Espíritu. Sometidos y adheridos al Señor. Humildes. Y usted va a ver que vez tras vez que se venga el diablo contra usted, en cualquier contienda, usted lo va a vapulear. ¿Entiendes? Lo vas a vapulear. Ya no tan fácil va a querer venir a enfrentarse a los demonios, ya no van a querer, van a saber que los vas a fácilmente echar fuera, porque tienes el poder espiritual. Ya la carne no te va a vencer. No te estoy diciendo que no te va a tentar, digo que no te va a vencer. Tentaciones todos tenemos. Vienen a nuestra mente, en el momento que viene a nuestra mente, ya saben, las desechamos. Cambiamos de pensamiento a otra cosa, nos enfocamos en otra cosa. No empieces a edificar. El diablo te mandó un ladrillo de tentación y ya te quedaste ahí y puso el otro y el otro y el otro y empezó a construir, y tu mente empezó a pensar más y a construir una fortaleza en tu mente. No lo permitas. ¿Sí? Por eso dice, tenemos poder para destruir fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Elohim. ¿Sí?
y entonces vas a resplandecer. El diablo va a ver. ¿Te acuerdas que les platicaba cuando íbamos a echarte fuera demonios? A veces íbamos bien ayunados, bien orados. Y un hermano que, guerrero, pero le faltaba un poco de conocimiento para la guerra, pero era guerra. Por ejemplo, a veces los demonios nos veían y el demonio, el que estaba en la persona, decía, ¡cuánta luz! O sea, el hermano reflejaba la luz, la apariencia del Señor, se andaba con el Señor metido en oración, buscando al Señor. Es el mismo demonio, decía, ¡cuánta luz! ¿Y qué es luz? Energía. Entonces, la luz que tenemos del Señor es más poderosa, la energía que tenemos es más poderosa que la energía oscura. Después les voy a hablar de todo eso, pero aquí terminamos esta enseñanza, porque hay materia oscura, que han descubierto ahora lo que hay energía oscura, materia oscura. ¡Wow! ¿Y por qué? El Señor ya me está dando una enseñanza acerca de eso, pero tengo que seguir estudiando más para enseñárselos. Y eso nos sirve para cómo protegernos y cómo saber operar y obrar, porque no ignoramos las maquinaciones del diablo. Amén. Bueno, aquí terminamos esta enseñanza que se llamó, varios títulos le puse, ¿verdad? Una se llamó, no ignore las maquinaciones del diablo. Otra se llamó, ¿cómo? Instrucciones para la guerra espiritual. Todo habla de eso, ¿verdad? El caso es aquí, que no estemos descuidados para que el diablo no nos cause daño ni dolor. El Señor les bendiga, Santo Israel sea con todos ustedes allá en las naciones. Dele manita arriba, compártalo para que sea de bendición. Y a Kadosh Baruj Hu, el Santo de Israel, esté con usted. El Espíritu de Santidad le dé revelación y conocimiento para que usted no sea engañado por el enemigo. Estemos adheridos al Señor, andemos en humildad, sujetémonos a Él en el nombre de Yeshua. Utilice el nombre de Yeshua, que es poderoso, esos códigos poderosos. Pero hay que utilizarlos andando, buscando el rostro del Señor, y verá usted cómo se empiezan a quitar los estorbos, los espíritus se empiezan a ir y empiezan a conocer que con usted está el Todopoderoso. Señor les bendiga, amén, amén.